Están viendo mi pantalla, ¿ah? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos viendo el método de las flexibilidades y ahora vamos a continuar con un ejemplo de un sistema que tiene dos por dos. Es decir, la clase pasada vimos un ejemplo que teníamos, donde teníamos una fuerza redundante y por lo tanto simplemente había una ecuación con una incógnita. Ahora vamos a ver un ejemplo con que tenga dos fuerzas redundantes y por lo tanto tenemos que establecer un sistema de dos por dos. Entonces vamos a verlo. Va a ser un ejemplo como este. Bueno, entonces es un marco que tiene dimensiones de altura de 2 metros, de ancho tiene 3 metros. Y entonces, este es un marco que tiene 5 grados de hiperestaticidad. ¿Por qué? Porque tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco reacciones, ¿no? Vamos a poner al revés. Entonces tenemos 5 incógnitas, o sea, 5 reacciones, y en el plano solamente tenemos 3 ecuaciones de la estática, ¿no? Suma de fuerza en X, en Y y en Z. Entonces, por lo tanto, este es un marco hiperestático y su grado de hiperestaticidad es igual a 5 por estas 5 reacciones que decimos que tiene este marco, menos 3 ecuaciones que tenemos en el plano. Entonces el grado de hiperestaticidad de esta estructura es de 2, ¿no? Y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que establecer un sistema de compatibilidades de 2 por 2, ¿no? O sea, vamos a tener dos incógnitas y por lo tanto necesitamos dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues entonces habíamos visto en la clase pasada, que en ese caso este sistema se va a resolver de la siguiente manera. Bueno, recordando, teníamos una ecuación, un vector delta que se sumaba a una matriz de flexibilidades y esa matriz de flexibilidades se multiplicaba a las fuerzas redundantes.
Entonces es igual a cero. Entonces, está, una vez que nosotros ya sabemos que el grado de hiperestaticidad es de 2, pues entonces mi matriz de flexibilidades va a ser de 2 por 2. Y por lo tanto también vamos a tener dos fuerzas redundantes, ¿no? Un vector de 2 por 1. Y entonces esto hace que la solución de esta multiplicación de esta matriz de flexibilidades por este vector de fuerzas redundantes, pues me da de 2 por 1. Ujú. Y que es compatible con este vector de 2 por 1 también. Ok, entonces, de este marco, ¿cuáles son las fuerzas redundantes o cuáles son las fuerzas que podemos escoger como fuerzas redundantes? Bueno, pues por conveniencia y por lógica, yo voy a escoger que estas dos, las del lado derecho, sean mis fuerzas redundantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Bueno, entonces ya vamos traduciendo o aplicando el problema. Ese sistema lo podemos desglosar de la siguiente manera. Vamos a tener una delta uno, delta 2, y ese va a ser mi vector de deltas, o sea, más una matriz de flexibilidades que va a ser F, tiene los siguientes coeficientes, ¿no? Es el coeficiente F11, el coeficiente F12, el coeficiente F21 y el coeficiente F22, que se va a multiplicar por las fuerzas redundantes, que son las que estoy buscando, o sea, son mis incógnitas, es decir, mi fuerza R1 y mi fuerza R2. Todo eso va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué es cada cosa? Bueno, vamos entonces, vamos a ponerle nombre, vamos a decir entonces que esta va a ser mi R1 y esta va a ser mi R2. Ujú. O sea, estas son las dos fuerzas que yo voy a elegir como fuerzas redundantes. Una vez que yo conozca el valor de de estas fuerzas, pues entonces voy a conocer estas dos y ya voy a tener nada más tres incógnitas y tengo tres ecuaciones en el plano, entonces esto ya lo resuelvo haciendo suma de momentos y suma de fuerzas. Ok, entonces ahora, ¿cómo encuentro estas fuerzas redundantes? Recuerden, estas de aquí son la fuerza R1 que está aquí y R2 es esta R2. O sea, estas son propiamente mis incógnitas. ¿Cómo voy a obtener esos valores? Bueno, pues voy a despejar de este sistema de ecuaciones, de este sistema de ecuaciones de compatibilidad, voy a despejar estos valores. Por lo tanto, quiere decir que sí conozco cuánto vale delta 1, cuánto vale delta 2 y cuánto valen estos coeficientes. Bueno, ¿cuánto vale delta 1? Entonces, delta 1 va a ser igual a la integral de mi sistema original por mi sistema M1 dividido entre EI y evaluado en toda la longitud de la estructura. Delta 2 va a ser igual a el momento de mi sistema original por mi sistema virtual 2 dividido entre EI y multiplicado por este evaluado en toda la longitud de la estructura.
Permítame un momento. Bueno, entonces no sé si ya se van dando cuenta, pero evidentemente este sistema está completamente basado en lo que llamábamos nosotros en el método anterior sistema de la carga virtual unitaria, ¿no? Si recuerdan que estos términos, o sea, si recuerdan este procedimiento, ¿no? Tener el sistema, el momento flexionante de mi sistema real por el de mi sistema virtual. Esto mismo se repite en este método. Pero entonces, ¿cuál es mi sistema original y cuál es mi sistema virtual? Bueno, pues lo vamos a tomar todo de aquí. Ya habíamos dicho entonces que esas son mis dos fuerzas redundantes. Entonces vamos a establecer esto de la siguiente manera. Yo voy a desdoblar, por así decirlo, mi estructura en dos sistemas, un sistema original y un sistema virtual. Mi sistema original, así llamado, o estado cero, va a ser el sistema original que yo tenía, pero le voy a quitar las fuerzas redundantes, que son estas dos. Ujú. Entonces, a este estado o a esa estructura se le llama o se le va a poner como estado cero. Ujú. Y como yo quité esas dos fuerzas redundantes, pues las tengo que poner en algún otro lugar, ¿no? Una va a ser como en el sistema de mi carga virtual unitaria, la estructura va a ser la misma. La estructura va a ser la misma, pero voy a poner aquí mi carga virtual unitaria. Ujú. Para mi sistema o para mi estado, este estado le voy a llamar uno. Y además, voy a borrar estas reacciones para que no se confundan. Estas son las reacciones que no conozco y que voy a conocer hasta el final, ¿no? Bueno, entonces, este es mi estado uno que contiene una carga virtual unitaria y sustituyendo a una de mis fuerzas redundantes. Ahora necesito, son dos fuerzas redundantes. Era esta la R1 y ahora voy a poner la R2. Voy a copiar este dibujo. Entonces, ahora sí,
Este sistema de aquí le voy a llamar el 2, sistema 2 o estado 2. Y aquí voy a poner el equivalente o la fuerza redundante número 2, que es una carga virtual unitaria, pero en la dirección de donde está apuntando mi fuerza o mi reacción R2. Entonces, el sistema o el problema que yo estoy tratando de resolver, lo voy a traducir en tres sistemas, como si los estuviera desdoblando, si los estuviera restando. Es decir, voy a poner ahora un sistema isostático que ya no tiene, un sistema isostático que ya no tiene las fuerzas redundantes, o sea, ya se las quité. Y este, como ustedes ven, pues es un sistema isostático, ¿no? Pero a eso le voy a sumar a ese sistema isostático le voy a sumar otro sistema isostático que contiene una fuerza redundante en la dirección donde va mi primera fuerza redundante, ¿no? R1. Y también le voy a sumar otro estado que contiene otra fuerza redundante, pero ahora apuntando en la dirección donde va mi fuerza redundante 2. Ahora es vertical. La primera es horizontal y la segunda es vertical. Entonces, si se fijan, es como si yo tuviera una estructura y la desdoblara le restara cada uno de los diferentes estados. Le quito primero mis fuerzas redundantes y ahora se las pongo cada una de las fuerzas redundantes en un sistema equivalente y unitario. Ujú. Cada una de ellas apuntando en la dirección de las fuerzas que estoy buscando. ¿Hasta aquí está claro? ¿O hay alguna duda? Sin que, todo bien. Bueno, Sí, ok, entonces esto es importantísimo. Esta es la base de cómo establecer el método, ¿no? Recuerden, primero necesito establecer cuántas fuerzas redundantes tiene mi problema. Por ejemplo, este problema, pues quedamos que tiene una y dos fuerzas redundantes, ¿no? O sea, a partir del grado de preestaticidad de la estructura, ya vimos que es un grado de preestaticidad de 2, entonces tendrá dos fuerzas redundantes, R1 y R2, ¿ok? Entonces esas fuerzas redundantes se las quito a mi problema original Profe, y entonces, ¿sí? entonces si fuera el grado de hiperesticidad 3 o 4 serían la cantidad de... De fuerzas redundantes que tendrías Ajá, que quitar. ok. Ujú, exactamente. O sea, ahorita estamos viendo un problema con dos fuerzas redundantes. La clase Sí, pasada teníamos una fuerza redundante, ¿no? O sea, sí, vamos a seguir creciendo en la complejidad de los problemas. ok. Seguramente el próximo problema que veamos vamos a tener un problema con un grado de plasticidad de tres fuerzas redundantes, ¿no? Entonces eso me va a llevar a establecer, además de estos dos, uno más, ¿no? Por ejemplo. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces ya que establecimos este sistema o este conjunto de sistemas, vean que es como si ahora si yo los sumara todos, o sea, si yo pusiera uno encima del otro, pues me daría algo como lo que yo tenía en un inicio, ¿no? Pero bueno, entonces esto me sirve porque ya establezco cómo va a ser mi problema, pero además yo establezco de dónde voy a sacar estos parámetros. Entonces, M no es otra cosa, M mayúscula, no es otra cosa que la definición del momento flexionante para mi sistema o mi estado cero, mi sistema original, digamos. Ujú. De aquí va a salir M, M mayúscula. M minúscula uno, pues va a salir de aquí, de mi sistema o de mi estado uno, de mi primer fuerza redundante, M subíndice uno. Y M subíndice 2, pues va a salir de aquí, ¿no? De este sistema con mi segunda fuerza redundante. Esta es una flechita, ¿no?
Entonces, ¿de dónde viene M mayúscula? Bueno, pues viene de aquí, de determinar cuánto vale la ecuación de la flexión, la ecuación del momento para este marco. Y esto es M mayúscula. M minúscula 1 viene de definir cuánto vale la flexión para este marco. Y aquí está, ¿no? Y M2 es la ecuación del momento flexionante para mi sistema 2, ¿no? Y aquí estaría. Entonces, haciendo la combinación de estos factores, yo voy a obtener, cuando multiplique M1, M mayúscula por M1, pues voy a obtener delta 1. Cuando multiplique M mayúscula por M2, voy a obtener delta 2. Ujú. Ya una vez que encuentre esos valores, los voy a poner aquí, delta 1 y delta 2. Entonces, primero vamos a determinar ya numéricamente cuánto vale cada uno de ellos, ¿no? Vamos entonces determinando cuánto vale M mayúscula para este marco. Para lo cual, pues voy a determinar o voy a necesitar eh, tres intervalos, ¿no? Este intervalo, este otro intervalo y este otro intervalo. Es decir, voy a tener tres variables. Voy a decir que por conveniencia, voy a decir que esta va a ser mi primer variable, va a ir de abajo hacia arriba y se va a llamar x1, ¿sí? Luego, igual por conveniencia voy a agarrar una x para definir el momento en la viga, voy a utilizar una variable que se llame x2, que vaya de derecha a izquierda. Y al final, para determinar la flexión en esta columna, la voy a considerar tomando en cuenta una variable que se va a llamar x2, que vaya corriendo de arriba para abajo. Aquí va a estar 0 y va a correr hacia abajo. En el caso de la viga, aquí va a estar 0 y va a correr de derecha a izquierda. Y en el caso de la columna del lado derecho, va a empezar de abajo para arriba y aquí está su 0, ¿no? Entonces, porque cada intervalo va a tener su propia variable, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría, por lo tanto, el momento si yo determino la flexión en este intervalo? Esa es la columna y entonces el tramo donde dice el corte pues se llama x1, ¿no? Y aquí va a tener un momento interno es m mayúscula y por lo tanto ese momento pues vale 0, ¿no? Porque no hay nada. M es igual a 0 en el intervalo que vaya de x1 desde 0 hasta la columna mide de alto 2 metros, ¿no? Entonces va a ir hasta 2. ¿Ok? Entonces el momento aquí en esta columna vale 0 de aquí hasta acá. Ahora voy a hacer el mismo diagrama de cuerpo libre, pero ahora lo voy a hacer para la viga, ¿no? Entonces voy a copiar este cachito.
Y voy a recortar todo lo que está del lado izquierdo. Aquí igual, recorté, digamos, todo lo que está del lado izquierdo y dejé nada más lo que está del lado derecho. Aquí igual voy a cortar, a quitar todo lo que está al lado izquierdo, voy a dejar lo que está del lado derecho. Entonces ahora me voy a parar aquí y voy a suponer que hay una flexión interna que equilibra todo lo que está afuera. Y el punto donde hice ese corte, pues se llama X2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale? Si hago el diagrama de cuerpo libre y demás, entonces hago suma de momentos. El momento M va a ser igual a menos la fuerza 3 toneladas por metro por X. O sea, 3 por X2 es todo lo que pesa por su brazo de palanca, ¿no? Que es X2 entre 2. Entonces el momento pues va a ser igual a menos 3 medios de X2 al cuadrado. Cuando esa X2 tiene bien definida su presencia desde 0 hasta 3, ¿no? Porque 3 es lo que mide la viga, si recuerdan. La viga puede medir desde 0 hasta 3. Entonces ya tengo definido mi momento para la columna, ya tengo definido mi momento para la viga, y ahora me falta determinar cuánto vale mi momento para la viga, para la columna del lado izquierdo. Entonces aquí igual voy a copiar todo esto. Y aquí tengo un errorcito. Este es X3, ¿no? Este es X3, ahora sí. Tenemos X1, X2 y X3. Entonces aquí, ahora sí voy a copiar esto. Entonces ahora voy a cortar, voy a quitar todo lo que hay del lado izquierdo. Y nuevamente voy a establecer que aquí hay un momento M, ¿no? Elemento mecánico que equilibra todo lo que está del lado derecho. Entonces, ahora, ¿cuánto vale esa M? Bueno, pues hago suma de momentos y demás. Y ya sé que voy a obtener igual, va a ser negativo. Primero voy a poner la acción de la carga puntual, que está, bueno, primero voy a considerar la, otra vez la acción de toda esta carga distribuida, que son 3 toneladas por metro por 3. Son 3 toneladas por metro por 3 metros. ¿Cuánto me da?
toneladas metro cuadrado. 9. 9. 9, ¿no? Entonces son 9, es la carga total. Bueno, para empezar es negativa. Entonces 9 por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca es 3, o sea, es la mitad de 3, ¿no? 3 por un medio. O sea, 9 por 3 medios. Ujú. Esa es la acción de toda esta carga. Como si imagínense que es un muro. Entonces el muro mide 3 toneladas por cada metro, pero como son 3 metros, pues el muro pesa en total 9 toneladas. Y esas 9 toneladas se multiplican por su brazo de palanca, que es la acción donde se concentra su centroide. Entonces son 9 toneladas por la mitad de 3, ¿no? Esa ya es la flexión completa que genera este muro, por así decirlo. Ahora, la acción de esta carga puntual que está aquí, pues la puedo determinar simplemente multiplicando. Para empezar también va a ser negativa y va a ser la carga que vale 5 por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca pues es muy sencillo, es justo la distancia que hay de aquí hasta donde cortamos. Y donde cortamos pues eso se llama x3. Entonces 5 por x3. Y entonces todo esto va a ser válido cuando x3 vaya desde 0, que está arriba, hasta abajo, que son 2, ¿no? Entonces esto lo podemos sintetizar un poquito más. Son 3 por 9, 27. 27 medios menos 27 medios menos 5x3. Ujú. Entonces ya sé cuánto vale mi flexión expresada en términos algebraicos y lo tenemos que hacer de manera desdoblada, o sea, tenemos que decir cuánto vale en la columna, cuánto vale en la viga y cuánto vale en la otra columna, ¿no? Porque mi problema es eso, es discreto, no es una sola cosa, sino que la estructura completa se compone de dos columnas y de una viga. Entonces, ya sé que ese m, ya sé cuánto vale esa m cuando me la pidan que la ponga en una integral, como es este el caso, pues yo ya voy a poner el valor de la m aquí, ¿no? Para el primer caso, pues es 0, para el segundo caso va a ser esto, menos 3 medios de x al cuadrado, etcétera. Entonces ya puedo integrar estos términos, ¿no? Ahora necesito saber, ya tengo el valor de m, pero ahora necesito saber cuánto vale m1. Y entonces m1, lo que tengo que hacer es otra vez un diagrama de cuerpo libre y determinar cuánto vale M1 para el siguiente estado, que es el estado 1. Voy entonces a copiar esta imagen. Para así como determiné M mayúscula, pues ahora lo voy a hacer con M minúscula, ¿no? Entonces todo esto que está aquí le podemos llamar estado 0. Poner aquí, esto fue estado 0. Ahora voy a hacer el estado 1. Es este. Ok, entonces otra vez tengo que definir cuánto vale M1 y para eso tengo que establecer tres secciones tres cortes, ¿no? Uno para mi columna al lado derecho, otro para mi viga y otro para mi
columna del lado izquierdo. Entonces, vamos a tener las mismas variables que yo había puesto aquí. Voy a manejar para la columna del lado derecho, voy a manejar x1, para la viga del medio voy a manejar x2, y para mi columna del lado izquierdo, pues voy a manejar x3. Entonces, ¿cuánto va a valer? Para mi columna del lado derecho, igual establezco aquí internamente, hay un momento que se llama M1, ¿no? Y que el corte lo hice a una distancia x1, ¿ok? Entonces de aquí pues es muy fácil determinar que M1 va a ser igual, es negativo y vale 1 por x1. Entonces M1 es igual simplemente a x1. Cuando esa x1 pues puede valer desde 0 hasta lo alto de la columna, que son 2 metros, ¿no? Sería menos X1, ¿no, profe? Ah, sí, gracias. Menos x1. Ok. Pues lo mismo ahora vamos a hacer, pero para la viga, ¿no? Entonces aquí quitar todo esto. Y aquí voy a tener entonces un momento interno que se llama M1, ¿no? Que equilibra la acción de esta fuerza. Y entonces esta fuerza le genera un brazo de palanca. Esta fuerza 1 tiene un brazo de palanca que vale la altura de la columna, ¿no? O sea, esto vale 2. Entonces, por lo tanto, M1 va a ser igual a negativo, que es 1 la fuerza por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca pues es 2. Entonces, por lo tanto, M1 va a ser igual a menos 2. Y es constante, ¿no? O sea, aquí, bueno, esto va a ser válido pues, cuando x2, en el intervalo de x2 que va desde 0 hasta 3. Pero es un valor constante, ¿no? Ahora voy por el último tramo, que es mi columna del lado izquierdo. Otra vez voy a copiar todo esto. Esto. Aquí otra vez hay un momento que se llama M1, que equilibra todo lo que está acá, ¿no? Del lado derecho. Entonces, aquí M1 va
a ser igual a menos, sigue siendo menos, pero es la acción de la fuerza por su brazo de palanca, y el brazo de palanca pues es la distancia que va de aquí para acá. Entonces ¿eso cuánto vale? Si la distancia de aquí para acá es x3, pues, ¿cuánto vale el brazo de palanca? Si esta distancia de aquí para acá es 2. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? 2 2 menos menos x3. x3. Así es, 2 menos x3, ¿no? 2 menos x3. O sea que m1 pues va a ser igual. Cambio lo que está dentro del paréntesis y ya me queda positivo, ¿no? O sea, x3 menos 2. Y eso va a ser válido en todo el intervalo de x3, que es desde 0 hasta donde termina la columna abajo, que es 2. Ok, entonces ahora sí ya tengo establecido con estos diagramas de cuerpo libre que acabo de hacer, para mi estado cero, que así lo llame, establecí cuánto vale mi momento flexionante M mayúscula para todos los intervalos, y también establecí cuánto vale mi momento M minúscula 1 para todos los intervalos. Entonces, ahora lo único que me pide el problema, bueno, vamos a determinar de una vez el estado, el estado 2. Y vamos a hacerlo de la misma manera como lo hemos estado haciendo, para ya que queden definidos cuánto vale mi momento M mayúscula en todo el marco, mi momento M1 en todo el marco que acabamos de hacer, y vamos a definir de una vez cuánto vale M minúscula 2 en todo el marco, ¿no? Eso es mi estado número 2. Entonces vamos de una vez a copiar esto. Entonces este lo voy a llamar estado 2. Y lo mismo va a estar definido por 3 cortes, ¿no? Uno que hacemos en la columna del lado izquierdo, uno que hacemos en la viga y otro que hacemos en la columna del lado izquierdo. Entonces, igual hacemos sus diagramas de cuerpo libre. Voy a copiar esto. Columna primero. Otra vez establezco que aquí adentro hay un momento que se llama M2. Y ese momento M2 vale 0, ¿no? Porque esta carga, la carga que está vertical en el eje de la columna, pues no tiene brazo de palanca, ¿no? Entonces, eso vale 0. Y bueno, ya nada más por ser ordenados, vamos a decir que eso va a ser válido cuando x1 vaya en la longitud de toda la columna, o sea, de 0 hasta 2. Ahora hacemos lo mismo para la viga.
M2 que se cortó a una distancia X2, ¿no? Y entonces el momento M2 es igual, ahora sí es positivo, y vale 1 por su brazo de palanca que es X2, ¿no? Y esto es válido cuando X2 va desde 0 hasta 3. Ahora vamos con la columna del lado izquierdo. Aquí está M2. Y ahora M2 vale positivo también. La acción de esta fuerza, 1 por su brazo de palanca. Su brazo de palanca es constante, ¿no? Eso es 3. Entonces el momento 2, M2 es igual a 3 cuando es X3 vaya desde 0 hasta 2. O sea, es un valor constante, ¿no? Eso quiere decir que me mueva desde arriba o hasta abajo, a cualquier punto de esta columna, el momento sigue siendo 3, ¿no? O sea, 1 por 3, porque el brazo de palanca no se mueve o no depende de la variable x3. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tengo definidos los momentos para todos mis casos, para todos mis estados, ¿no? Mi estado 2, mi estado 1 y mi estado 0. Entonces ahora ya lo único que tengo que hacer es combinar todos esos momentos de acuerdo como me lo indican estas ecuaciones. Primero vamos entonces a determinar el primer caso. Que es este, nos vamos a determinar delta 1. Entonces delta 1 pues va a ser igual a la suma de tres integrales, ¿no? Mi primera integral de mi columna derecha, que va de 0 a lo que mide la columna de alto, ¿no? Que son 2. De mi momento m, de mi estado 0, que en este caso pues vale 0, ¿no? Entonces, como vale 0, pues ya ni siquiera lo escribo porque cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Entonces, esa la dejo. Luego entonces escribo para la viga, que sería en el intervalo que va de 0 a 3. Entonces, para acá. Entonces, mi integral va de 0 a 3. Y el momento, en el caso de la viga, para mi estado 0, o sea, m mayúscula, valía 3 medios, aquí está, menos 3 medios de x2 al cuadrado. Lo voy a llevar copiado para que no se me olvide nada. Ese es m mayúscula, ¿no? Entonces, ese es m mayúscula.
De una vez voy a sacar a 1 sobre EI para que no se me hagan tan grandes las integrales. Entonces ahora sí, tengo esta M mayúscula que multiplicaba a una M minúscula, ¿no? Entonces ahora tengo que ver cuánto vale la M minúscula 1 de mi estado, así como me lo indica la fórmula, ¿no? Menos 2. Ajá. Entonces, eso lo tenemos para mi estado 1, que aquí está, como dice su compañero, menos 2, ¿no? Entonces, el menos 2 va a multiplicar esto que acabo de poner acá. Menos 2. Y esto es por de x2, ¿no? Esa es la integral para mi viga. La de mi columna del lado derecho ya vimos que se hacía 0, entonces por eso ya ni la escribo. Ya está mi integral de mi viga, ahora falta mi integral de mi columna del lado izquierdo, que va a ser 1 sobre EI de la integral de 0 a 2, que es lo que mide de alto la columna. Y ahora necesito saber cuánto valía el momento de mi estado 0, M mayúscula. ¿Qué es esto? Menos 27 medios por 5x3. A ver, vamos a copiarlo. Pongo un paréntesis, que es un binomio. Y eso multiplica a la M minúscula 1 de mi estado 1, ¿no? Para mi columna del lado izquierdo, esto, que sería x menos 2. Voy a mejor escribir. Entonces, todo esto multiplicará a x3 menos 2. Todo eso por dx3. ¿Hasta aquí está claro o hay alguna duda? Está claro, profe. No, sí, pero Sí. lo voy siguiendo. Bueno, lo voy siguiendo. Bueno, entonces, para que no sean tan pasivos y sean un poco más activos en la clase, pues esta es entonces, como les digo, la primera integral que me va a definir cuánto vale mi coeficiente delta 1. Si se fijan, ahora ya van a ser sumas de integrales, ¿no? Es la integral de mi viga más la integral de mi columna. ¿Por qué no está la otra columna? Bueno, porque se hacía 0, ¿no? El momento valía, M mayúscula era 0. Entonces, por eso ya ni le escribo. Pero entonces sí vale el momento en la viga y sí vale el momento en la otra columna. Entonces hay que integrar esto y hay que sintetizarlo a su mínima expresión. Son integrales, como ustedes ven, súper sencillas. Son integrales lineales. Entonces, por favor, ayúdenme a integrar esto y reducirlo para encontrar cuánto vale delta 1. Les doy unos 10 minutitos para que lo resuelvan, por favor. Y aquí voy a estar, cualquier duda, de todas maneras me avisan, ¿no? ¿Estamos?